Qué maravilla que estén aquí 4 carreras reunidas. Entiendo que hay representantes de la carrera de arquitectura, de diseño gráfico, de comunicación y actualmente de la nueva carrera diseño de ambientes, que es un poco o mucho el pretexto de que esté yo hoy aquí. La verdad es que me da muchísimo gusto que la Salle haya formado esta carrera. Los que nos dedicamos al diseño de ambientes y vivimos de los ambientes temporales, del desarrollo de diseño, nos hicimos sobre la marcha, por lo que es súper interesante e importante para mí estar enfrente de un semillero como lo son todos ustedes, para una profesión bien noble, bien divertida, bien apasionante, como lo es el diseño de espacios temporales. Tenemos muchas historias, tengo mucho que contar, pero elegimos un proyecto que espero les resulte muy atractivo y les hable de tú a todos ustedes que tienen que ver con la arquitectura, con la comunicación, con el diseño. Algunos antecedentes. Quizá ustedes han escuchado hablar de lo que son las exposiciones, la industria de las exposiciones en México. Algunos quizá hayan ido a algún recinto, quizá conocen alguna feria, alguna exposición. Quiero contarles un poquito de cómo es que esto llegó a nuestro país y cómo empezamos, ¿no? Las exposiciones en México se profesionalizaron hace no mucho tiempo en México, en nuestro país, de manera nacional. Inicialmente, en los años 70, México recibió importantes muestras de otras partes del mundo para exhibir piezas, para exhibir industria, para exhibir manufactura en nuestro país y para encontrar también dentro de los mexicanos el eco para el seguimiento o desarrollo de alguna industria. Las principales exposiciones se hicieron en los años 70 y eran reflejo de exposiciones hechas en otras partes del mundo. O sea, quiero decir, por ejemplo, venían de la industria de maquinaria alemana, llegaban a México y exponían en recintos que no estaban hechos para eso, no había recintos feriales, no había venues como los conocemos ahora, listas para recibirnos, ¿no? Entonces, pero empezaba a existir esta necesidad de exponer, de poner la posibilidad de tener mano a mano el producto, los servicios y los expertos en un solo lugar. Las primeras exposiciones que se llevaban a cabo en nuestro país las organizaban las cámaras de comercio. No había organizadores ni había creadores de eventos como los tenemos hoy. Existía la industria o la cámara de la industria farmacéutica y se hacía una exhibición anual de eso, existía la industria agrícola y se hacía una exhibición de eso. Hoy, afortunadamente, tenemos muchos nichos, muchas áreas que se han venido desarrollando vertical y horizontalmente, que nos dan mucho que hacer y mucho hacia dónde movernos. El origen de las exposiciones aquí este es un ejemplo. Esto es uno de los pabellones feriales que quizá alguno de ustedes ha visto, que están ahí al lado del Palacio de los Deportes. Se hace en los 80s, cuando decide Alemania venir a exponer sus piezas industriales, llegan a México, hacen un scouting, un levantamiento en las principales ciudades y se dan cuenta que no hay dónde poder exponer profesionalmente y donde quepan la maquinaria y los elementos que forman parte de esta muestra. Entonces los alemanes llegan, hacen una revisión, una medición de espacios y construyen unos pabellones temporales que hoy siguen ahí formando parte de nuestras ferias nacionales ahí por el Palacio de los Deportes, y crean estas primeras exposiciones ya con una idea muy hecha de lo que es una comunicación dirigida. Correcto. Una comunicación dirigida. Aquí ya invitan a trabajadores, a técnicos, a especializados en esta industria y empiezan a exhibir piezas, ¿no? Aquí lo que llama la atención es que para entonces los mexicanos, pues lo que hacíamos era recibir instrucciones, venían los alemanes, traían sus piezas, traían una idea clarísima de lo que querían hacer, nos la contaban y los mexicanos que estábamos en aquellos tiempos, que estaban a cargo de la instalación, ejecutaban, pero no formaban parte todavía de la creación de la exposición en sí. Después, quizás si le preguntan a sus papás o a sus abuelitos,
podrán echarse un clavo también ahora en Google, encuentran todo. Se hace muy famosa esta exposición, la famosa Feria del Hogar, no sé si a algunos les suena, si alguna vez lo platicaron en sus casas, pero esto era lo que teníamos como representación de una feria, de una exposición nacional. Se hacía también ahí en el Palacio de los Deportes, y lo que se hacía era como una verbena, como una kermés en donde los comerciantes, los productores de algo, exhibían sus muestras, sus piezas y se podía consumir. Era un evento al que toda la gente, las familias que llegaban, podían llegar y comprar y podían llegar y disfrutar o divertirse en un lugar como este. Pero si se fijan, no había nada que tuviera que ver con cómo exponer la muestra, cómo hacerla divertida, cómo hacerla llamativa, ¿no? Era un lugar en donde podían exhibirse las piezas, pero no había ningún diseño que las rodeara. Hoy sabemos la importancia de lo que es la industria de las exposiciones y el participar de la maravilla de formar parte de esa gran circunstancia. En la industria de las exposiciones es donde se dan las relaciones cara a cara, ¿no? Donde están los expertos, los expositores expertos en algún nicho, en alguna industria, en algún sector, tienen la posibilidad de invitar y de recibir a visitantes calificados, visitantes dirigidos, su core business, su área, su gremio, y aprovechar estos 2 o 3 días, que es lo que suele durar una exposición en casi todas las partes del mundo, para hablar puntualmente de lo que los ocupa en el gremio, lo que vale la pena mencionar, cómo se actualizan, qué está haciendo la competencia. Entonces, por eso la importancia de las exposiciones empieza a tener empuje y empieza a tener importantes resultados para algunos sectores que se dan cuenta que ir a una exposición podía ser más rentable que gastar importantes cantidades de dinero en anuncios de televisión o de radio, en spots publicitarios, y empiezan a hacer seriamente una campaña para conseguir visitantes calificados en sus exposiciones. Con el tiempo le dan peso a todo lo que es esta relación comercial. La gente, los visitantes que son exigentes llegan a este evento esperando recibir algo, esperando conocer, esperando satisfacer sus necesidades y sus requerimientos inmediatos, y el expositor aprovecha ese momento para poder explayarse y lograr fortalecer su nicho de mercado con la gente indicada. Ya dejan de ser patadas de ahogado. Ahí es en donde entramos todos nosotros. Aquí ahorita estoy conviviendo con arquitectos, con futuros arquitectos, diseñadores gráficos, comunicólogos y diseñadores de ambientes. Eso no era tan fácil de pensar en los años 70, y veíamos con mucha facilidad agrónomos o gente o científicos o médicos organizando eventos o organizando reuniones para encuentros comerciales, y los resultados no eran los que se esperaban porque se necesitaba un hilo conductor, se necesitaba esta información visual que te ayudara a que verdaderamente la gente que visitara las exposiciones pues se sintiera atraída todas las veces. Por eso la importancia del diseño. Cuando yo llego por casualidad a la industria de las exposiciones, yo estudié, como escucharon, Ciencias de la Comunicación. Mi idea en la vida era ser locutora, yo quería dedicarme a todo lo que era la comunicación y hacer reportajes, escribí durante mucho tiempo, y las circunstancias me llevaron poco a poco a esta industria que no conocía. Yo llego a esta industria a principios de los 90, no éramos muchos los que nos dedicábamos a hacer nada para exposiciones o stands, había muy pocos pabellones en México, muy pocos recintos feriales, y los que llegábamos ahí llegábamos por casualidad. Yo llego a una empresa que necesitaba que se hicieran ediciones de textos, se corrigiera ortografía y se corrigiera información de textos para comunicación visual, y así es como empiezo a involucrarme con una empresa que hacía no solamente comunicación visual para textos de radio, televisión o impresos, sino que empieza a hacer comunicación para exponerla en eventos, ¿no? Así es como yo me empiezo a involucrar con esto, y me doy cuenta la importancia que era de formar un gremio
más fortalecido para la industria de las exposiciones, con un grupo multidisciplinario y un grupo muy diferente de especialidades muy diversas. Empiezo a trabajar como comunicóloga, empiezo a trabajar con arquitectos, empiezo a verme relacionada con planos, con diseños, con dibujos, con logotipos, cosas que para mí eran completamente nuevas, pero me doy cuenta que todo eso forma parte de esta fórmula, de esta amalgama, que a la hora de llegar a un evento hace todo posible, todos conviven y todos son súper importantes para que el resultado final se logre. Entonces, en esta carrera o en este negocio, en esta industria, diseñamos servicios y experiencias, dejamos de diseñar hace mucho tiempo productos. Los que nos dedicamos a esto estamos diseñando un momento, un encuentro, una circunstancia que tiene que ser prometedora, que tiene que ser nutritiva para quien la escucha, tiene que tener potencial y tiene que dejar algo, ¿no? Tiene que ser una experiencia que te cultive, una experiencia que eduque, que transforme, que informe. Entonces nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos la capacidad de meternos a todos los nichos, a todos los sectores, a todas las especializaciones a través de lo que es la industria de las exposiciones. Aquí como antecedente puedo decirles que a finales de los 60, 70 tenemos todas estas exposiciones que les hablaba hace ratito brevemente, que son muy enfocadas a los sectores, ¿no? a la agricultura, al comercio, a la farmacéutica, a la ferretería, etcétera. Empieza a haber poco a poco pues incipientes intentos de empezar a hacer eventos y exposiciones con mucho más carácter. Así pasan los 70, llegan los años 80, empieza a ser rentable, empieza a haber operadores para exposiciones, llegan las cámaras de comercio y se dan cuenta que si son la cámara de la industria pesquera, no saben organizar un evento y entonces empiezan a surgir por ahí pequeños grupos de aventureros, la verdad, que se avientan a recibir estas necesidades y empiezan a organizar las ideas, a pensar en el recinto, a pensar en la base de invitados, en la base de expositores, y empiezan a crear eventos y empiezan a crear exposiciones poco a poco con más forma, con más idea, ¿no? En los años 70, por ejemplo, se construye Expo Guadalajara en nuestro país, ¿no? Ya teníamos pues, muchos años haciendo eventos en lugares completamente improvisados para eso. Había unas carpas aquí en la Ciudad de México que eran las famosas carpas de Manuel M. Anza, atrás en Cuauhtémoc y Eje 3. Por ahí había un recinto que se llamaba Exhibimex, hace muchos años que andaba yo metida en esto, por ahí finales de los 90, ese era uno de nuestros principales recintos. Imagínense, antes de ser un recinto era una CONASUPO, era un edificio de 4 pisos, en donde la altura de cada uno de los pisos era de 3 metros. La gente que iba y montaba un stand, ahí es que es increíble lo que hemos hecho los mexicanos para improvisar y para resolver, aunque no tengamos las herramientas mínimas necesarias, ¿no? En ese recinto, por ejemplo, por darles un ejemplo, llegaban los clientes de otras partes del mundo, se paraban en la entrada principal y veían la puerta de carga y descarga, una puertita así de 2 metros de frente por 2,50 de altura, y decían, pero este es el recinto ferial, o sea, ¿cómo metemos las cosas? ¿Cómo traspaleamos? ¿Cómo organizamos? Pues así lo hicimos, y así lo hicimos durante muchos años. Se hacían grandes construcciones y se hacían grandes diseños custom se conoce a todo aquello que se hace con materiales especiales, con maderas, con tela, con materiales únicos, o sea, no en serie, no como se harían los de sistema, o sea, la diferencia es, hay 2 opciones, o hacerlo en sistema o hacerlo en madera, lo que más se usaba era hacerlo en custom, y entraban a esos recintos en donde no había ni altura, no teníamos que improvisarlo todo, ¿no? La conexión eléctrica para poder prender y que echaran a volar sus máquinas o lo que fuera, era verdaderamente un acto de magia, ¿no? Entonces ahora que ha pasado tanto el tiempo y que hemos dado pasos tan fuertes en todo lo que es la industria de las exposiciones, es un orgullo decir que no lo hubiéramos logrado sin el ingenio y el corazón aventurero de muchos mexicanos que de no tener nada empezaron a ingeniárselas y empezamos a ver cómo podíamos hacer que las cosas sucedieran, ¿no? Empieza a haber poco a poco interesados, dueños de edificios, inversionistas, que empiezan a verle
sentido a esto y empiezan a invertir. Entonces surge a principios de los 2000 nuestros recintos más profesionales. Centro Banamex se inaugura en el 2001, World Trade Center se inauguró en 1994 con un evento de mercería, lo recuerdo muy bien. Se inauguró y todavía no tenía ni elevadores, todavía no teníamos perfectamente pavimentadas y resueltas las entradas y salidas de andenes, pero ya se estaban haciendo eventos, ¿no? En el 2001 se inaugura formalmente Centro Banamex y empiezan a llegar los grandes compradores y los grandes apostadores de esta industria a nuestro país. Empiezan los años de bonanza y de mucha carrera contra el tiempo, porque teníamos algunos años de rezago y teníamos que empezar a hacer todo, ¿no? Empiezan a buscarnos de otras partes gente interesada en venir a nuestro país, porque había un mercado enorme y porque había toda la atracción que siempre ha significado el mercado mexicano para el resto del mundo. Aquí vale decir que en 2003, no sé si a ustedes les suene, pero empieza, seguramente no, la mayoría de ustedes quizá cuando llegan a su vida de estudiantes ya no la entienden sin internet, ya no la conciben sin todas estas herramientas tecnológicas, pero no fue siempre así. Y nosotros llegamos, evolucionamos en esta industria sin tener esta herramienta, esta fortaleza que nos dan las redes, que nos da el internet. Y en 2003 hay un momento interesante, aquí pusimos eventos temporales especializados contra la tecnología o versus tecnología, porque a principios de los 2000 empieza a haber una tendencia muy importante y empiezan a decirnos que van a desaparecer las exposiciones y van a dejar de haber eventos de cara a cara, porque ya hay internet y porque va a ser mucho más fácil empezar a tener eventos virtuales o eventos digitales. Entonces, muchos de los que nos dedicábamos a esto decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar si eventualmente todo lo van a hacer por internet? Lo intentan, lo llevan a cabo para algunos sectores, pero no se logra, no vive. Hoy por hoy ustedes que pasan gran parte de su vida detrás de los teléfonos, de los smartphones o de una línea de internet, se dan cuenta que pueden encontrarlo todo ahí, pero que sigue resultando necesario para el ser humano ir y estar presente en un evento, ver a la gente físicamente. Hoy tenemos muchos recintos en nuestro país, ya hay más de 90 recintos especializados, empezaron a generarse lugares a profesionalizarse lugares para recibir eventos. La tecnología no solo no eliminó la industria de las exposiciones, sino que empezó a formar parte de nuestras herramientas, empezamos a utilizarlas cada vez más en todas nuestras puestas en escena, en todos nuestros montajes, porque ahora tendemos más a apoyarnos de apoyos digitales y de soluciones tecnológicas, ¿no?, para comunicar. Una anécdota interesante aquí que quiero decir con esto de México pasa de cargar, operar y montar a conceptualizar, y es bien importante decirlo, lo puedo resumir con un solo ejemplo. Al principio venían a México, estoy hablando en los años 90, venían a México contenedores de todas partes del mundo con los diseños que creaban en algún otro país, para que en México los instaláramos. Los mexicanos teníamos el derecho de recibir las cargas, las cajas, los crates, de abrirlas, de hacer los ensambles, porque los extranjeros solían mandar hasta el mobiliario y hasta las herramientas para ensamblarlo. No teníamos nosotros ya como agencias instaladas y formales dedicadas a la industria de las exposiciones, no generábamos esa confianza al extranjero de, oye, no solo mandes tus cajas para que la instalemos aquí, nosotros nos podemos hacer cargo de todo. Poco a poco esto fue cambiando y tengo que decir con mucho orgullo, yo estoy en una empresa desde hace ya 18 años y puedo decir con mucho orgullo que he visto cómo hemos logrado pasos, cómo hemos caminado, hemos hecho pasos agigantados hacia la credibilidad y el posicionamiento del diseño y de la garantía del trabajo de los mexicanos profesionales en esta industria para cualquier organizador del mundo. El tema que elegimos y que nos ocupa aquí es que un día nos llega, bueno, nosotros tenemos oficinas en México y oficinas en España. Un buen día nos llega una invitación
para hacernos cargo de la imagen y del diseño de lo que iban a ser los hospitalities del Estadio Olímpico de Kiev para la final de la Champions. En junio se había llevado a cabo la final en Cardiff, para los que son, les gusta el soccer, quizá lo entiendan mejor que yo, y nos invitan en noviembre para encargarnos del siguiente año, de lo que va a ser la final en Kiev, en Ucrania, en el 2018. Nosotros recibimos esta invitación en mi oficina de España, rebasados de trabajo, con muchísimas cosas en el camino, no sabíamos si nos estaban invitando, de dónde habían sacado nuestros datos o cómo. Me reúno con mis directores de Valencia, nos platican el proyecto, escucho claramente a mis colegas de Valencia que no le creen al proyecto, como que no le quieren apostar, dicen, estoy recibiendo esta invitación entre otras 15 agencias, las otras agencias son enormes. Había agencias que estaban compitiendo por ganar este proyecto de Alemania, de Holanda, de Suecia, de Inglaterra, empresas pues con muchos años, con mucha trayectoria en el diseño y con mucho posicionamiento en Europa. Platicamos el proyecto con mis cabezas de aquel lado de España, nos sentamos con los creativos de México y decidimos entrarle, ¿no? Decidimos, ¿sabes qué? No perdemos nada, es un proyecto que puede llevarnos a otra cosa, es un proyecto que suena interesante, entrémosle, ¿no? Y es en México en donde decidimos, el equipo de España y de aquí, decidimos quedarnos con todo el compromiso, empezar a revisar la información y decir, pues apostemos, no tenemos nada que perder. Tenemos un gran reto, tenemos que solucionar la exhibición, resolver la producción de manera local y hacer pues toda la instalación, pero para que fuera rentable, para que fuera costeable, pues no podíamos llevar a mexicanos a Ucrania o no podíamos llevar a nuestros trabajadores de España a Ucrania, está lejísimos, Ucrania de todos lados, ¿no? Es un país en medio de la nada, con muchas ganas. Ucrania se libera de la Unión Soviética o se separa de la Unión Soviética a finales de los 80s. Es un país con mucho rezago, con mucho retraso en muchas cosas, con gente con muchas ganas, pero sin ninguna preparación. Ahí me di cuenta, o sea, nosotros los mexicanos de verdad tenemos muchísimas habilidades para resolver y muchas ganas para improvisar toda la vida, ¿no? Pues ahí teníamos un gran reto, porque había que diseñar en México, había que hacer un proyecto ejecutable en Ucrania y después montarlo coordinando a ucranianos, ¿no? Teníamos que hacer un levantamiento de espacios, crear elementos que pudieran instalarse con mucha facilidad. Aquí estas fotos no sé qué también se ven, pero son referencias que nos dieron y que bajamos de la red, de lo que habían hecho nuestros competidores ese año, ¿no? El año pasado en Cardiff. Allí vistieron todas las zonas de hospitalidad del Millennium, del estadio de Cardiff, y habían utilizado un dragón como ícono de la ciudad. Eso lo vimos, eso lo googleamos, lo investigamos, y después dijimos, bueno, pues a entrarle, ¿no? Pongámonos a trabajar. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a recabar información de todo. Nos sentamos a la mesa durante muchas reuniones y muchas sesiones, pues comunicólogos, diseñadores industriales, arquitectos, administradores, para tratar de encontrarle pies y cabeza a esto. Teníamos que diseñar espacios y resolver espacios para la Champions Village Club, para el área principal de las entradas a las carpas, los skyboxes, que son todas estas suites desde donde con un pase VIP puedes ver el partido, pero entras y estás en un ambiente, en una suite decorada, que tiene la imagen del estadio, la imagen de la ciudad, la imagen de los partidos, de los equipos ganadores o de los equipos que van a disputar la final. Empezamos a bajar información como esta, que hoy para nosotros es súper transparente, o sea, todo este tipo de layouts hoy nos hablan, pero al principio no era tan fácil, ¿no? Ahí veíamos áreas que teníamos que empezar a intervenir, referencias de distancias, alturas. Entonces mandamos equipos a Ucrania, de algunos de México, otros de España fueron a Ucrania, a hacer lo que conocemos como una visita e inspección, a colarse en todos los
pedacitos del espacio, del estadio que teníamos que vestir y que intervenir, a tomar medidas, a tomar fotos, a entender por dónde teníamos que meter las cosas, cuánto tiempo teníamos para montar, qué materiales podíamos sugerir, porque podíamos hacer diseños de elementos o de cosas que eran muy prácticas para nosotros, pero había que resolver elementos que pudieran producirse ahí, que no tuviéramos que llevar de ningún otro país, que pudiéramos resolver de manera local. Entonces, estudiamos, revisamos, nos interesamos, se fueron sumando a nuestro equipo, que al principio éramos 4 o 5 locos que dentro de todo lo que estamos haciendo de carga de trabajo, pues estábamos dedicándole tiempo a esto y poco a poco empezó a tomar forma, ¿no? Empezó a hacer un proyecto bien apasionante para todos y nos gustó y le apostamos todo, ¿no? Y empezamos a generar este tipo de conceptos. Eran entradas para señalizar las carpas de los invitados especiales. La UEFA, que es el cliente final, nuestro cliente, otorga acreditaciones y dependiendo quiénes son, de qué club nos visitan, si son de alguna industria en particular o si son invitados especiales que tienen que ver con las federaciones de fútbol, tienen ciertos pases o ciertos accesos a algunas zonas del estadio, ¿no? Entonces teníamos que saber todo esto para ver cómo podíamos vestir cada uno de los espacios. Y empezamos a generar ideas de elementos que fueran portables, que fueran rápidos de instalar. Pensábamos todo el tiempo que teníamos que explicarle a los ucranianos cómo lo tenían que hacer, todo en inglés, por supuesto. Ellos no hablan inglés ni español ni nada que no sea ucraniano, entonces nos apoyamos de la tecnología. Encontramos ya en alguna de nuestras visitas una aplicación que tú decías lo que querías en inglés y lo ponías frente a nuestros amigos ucranianos y ellos entendían qué era lo que tenían que hacer. Y así fuimos avanzando, fuimos desarrollando elementos, piezas para forrar columnas, para ambientar muros, para poner fotografías de los jugadores, para poder hacer lo que hoy conocemos como photo opportunities. Había muchas áreas que podíamos vestir. Es un estadio súper viejo, en donde había muchos muros que eran fácilmente utilizables para poderlos vestir y para poderles poner imagen del evento de la Champions. Trabajamos en todo esto, sugerimos dónde poner pantallas, sugerimos contenidos para las pantallas, les dijimos cuándo creíamos que era importante que la iluminación la controláramos nosotros, les dijimos cuándo creíamos que era importante que las piezas utilizadas o vestidas con imagen fueran de tela, para que no contaminaran, para que se reutilizaran después, para dejar de utilizar lona. Empezamos a hablarles a la gente de la UEFA con mucha naturalidad de lo que creíamos que podían ellos echar mano, porque era importante utilizar metal, cuándo era importante poner una pantalla. Empezamos a generar muchos espacios y para nuestra sorpresa mandamos todo esto al primer filtro, nos lo piden, a nosotros nos invitan en finales de septiembre, principios de octubre y tenemos que entregar en noviembre. Mandamos toda esta propuesta a finales de noviembre y pues con nuestras buenas vibras de ojalá les interese, ojalá les guste. Y para nuestra sorpresa nos avisan a mediados de noviembre que el proyecto les gusta, pero que quién es Escato y que estos señores de dónde salimos y que quién nos respalda, ¿no? Y que qué más pueden hacer con nosotros y que además tienen un nuevo criterio que no hemos tomado en cuenta y que necesitamos resolver. Entonces nos dicen que en 2007 la final en Inglaterra, la final en Cardiff, tenía un hilo conductor que enlazaba lo que era la fiesta del fútbol con la ciudad de Cardiff, el famoso dragón que vieron en alguna de las diapositivas anteriores, y con los equipos y con todo lo que tenía que ver con la final. Que esta vez la final era en Kiev, entonces que el reto, ya los elementos que vieron, las propuestas de diseño industrial que habíamos sugerido, las propuestas de imagen, de materiales, de pesos, ya les habían gustado, pero decían ahora necesitamos integrar un elemento iconográfico que le hable a todo mundo de Kiev, que le dé su lugar a la ciudad, que cualquiera que venga de otra parte del mundo identifique que este diseño fue hecho pensando en esta ciudad, que es la anfitriona de este partido. Entonces allí, contando ya con todo esto, ya teníamos resuelta esa cancha, finalmente quedó espectacular, al final traemos un video, era para vestir la zona de hospitalidad más grande del club,
Esto es una pantalla de video, no nada más da iluminación y textura, sino también video. La tecnología la verdad es que es una maravilla, lo deben entender mejor que yo. Pero bueno, tenemos resuelto como el look and feel constructivo de los materiales ejecutables. Intervenimos todas las carpas que se montan ahí en los estadios, casi siempre la fórmula es la misma, está el estadio y en los alrededores montan carpas para recibir y para darle hospitalidad, alimentos y área de convivencia a los patrocinadores, ¿no? Los patrocinadores tienen sus propias zonas de recepción de grupos. Entonces aquí había 6 importantes carpas y la más importante, que era la UEFA Club, era la que teníamos a nuestro cargo. Teníamos que pensar en todo, en cómo íbamos a decorar las mesas, las zonas de catering, las barras, las áreas de bebidas, desde la señalización de las columnas para llegar hasta aquí. Teníamos que pensar en señalización que pudiera mojarse, en señalización para exteriores, para interiores. Entonces estábamos hablando y pensando todo el tiempo en elementos visibles, con materiales prácticos, pero pues nos faltaba este famoso hilo conductor que nos llevara a pensar en Kiev, ¿no? Y así es como llegamos a la necesidad de acercarnos a un grupo de expertos, porque decíamos, bueno, ya creamos un montón de cosas, ya a estos señores les gustaron nuestros puentes, nuestros muros, nuestros elementos, les gustó la narrativa con las que presentamos todo, cómo justificamos, habíamos hecho una investigación de con cuántas personas podíamos hacerlo en Kiev, cuántos ucranianos tenían que ayudarnos, habíamos comprobado el soporte que teníamos de gente local, decíamos, diseñamos aquí, think, el tema era, piensa aquí, piensa en tu país y desarróllalo sin tener que transportar nada, ¿no? Entonces teníamos que integrarle a este montón de elementos ya ejecutables un elemento que nos hacía falta. Entonces allí le llamo yo a mi querido amigo Rodrigo Córdoba y le digo, Ro, tenemos que hacer algo, no iba a ser la primera vez para nosotros que trabajáramos en conjunto. Grupo Escato y Factor 3, tenemos ya el gusto de haber hecho mancuerna ya en varias ocasiones, para marcas como Nespresso, para el área de nutrición de Nestlé, con mucho éxito. La verdad es que cuando teníamos de repente un atorón de, oye, necesitamos foco en el diseño gráfico y necesitamos que me ayudes a algo, hemos hecho mancuernas muy interesantes con resultados muy satisfactorios para todos. Entonces, ante la premura, ante la exigencia, teníamos muy poco tiempo, le hablo a Rodrigo y le digo, tenemos esto, tenemos esta invitación, ya caminamos hasta aquí, ya les gustó lo que están viendo, los elementos de diseño industrial ya les gustan, pero ahora resulta que necesitamos amarrarlos con un hilo conductor, un elemento iconográfico y te necesito, ¿no? Y entonces ahí es en donde viene Rodrigo y suma esta importante parte al proyecto. Dejo a Rodrigo con ustedes. Hola, buenos días. Pues un gusto estar con ustedes y platicarles de este proyecto que se tornó en muy pocos meses, pues uno de los proyectos más grandes e importantes que hemos hecho en Factor y obviamente junto con Escato, que es nuestro aliado en la parte de diseño industrial, en la parte de display, etcétera. Pues muy brevemente darles la bienvenida a las nuevas generaciones que están en la facultad. Yo muy orgulloso de estar aquí arriba presentándoles este proyecto y pues bienvenidos y a darle con todo. Pues les platicamos un poco cómo estuvo el proyecto. Si se dan cuenta, en arquitectura, en comunicación, en diseño, la parte del concepto es sumamente importante. De hecho, para nosotros el concepto es la parte más importante que puede tener una comunicación para cualquier tipo de cosa. Si haces un edificio hay que tener un concepto, si haces una editorial hay que tener un concepto, si haces una marca hay que tener un concepto, si haces una comunicación es necesario tener un concepto. Entonces, para nosotros la parte conceptual es súper importante y se le dedica mucho tiempo.
mucho tiempo antes de que podamos diseñar. La parte estratégica para nosotros es sumamente importante y esa parte quiero transmitirles justo eso. El concepto lo es todo. La parte ejecucional gráfica evidentemente viene después y en cualquier rubro, en arquitectura, en comunicación, en diseño, la parte conceptual y la parte estratégica va primero que empezar a arrastrar el lápiz, como se dice, antes de empezar a bocetar, incluso de empezar a pensar alguna solución. La parte conceptual es sumamente importante. Entonces ya teníamos algunos antecedentes de lo que se había hecho, de lo que había hecho Escato, de lo que había gustado, y entonces nosotros entramos justamente en la parte conceptual, en la parte gráfica, y entonces exploramos cinco caminos a nivel conceptual, que les voy a mostrar muy brevemente, y en lo que nos encontramos fue que Ucrania es un país evidentemente de una habla muy diferente a la nuestra, pero que también tiene unas costumbres muy diferentes, y entonces era muy complicado poder aterrizar un concepto que gráficamente pudiéramos transmitir. Algunas de las ideas con las que trabajamos fue el tridente, la heráldica. Ellos en su heráldica tienen como tridente, de hecho algunas veces lo usan, también sale en alguna parte de la comunicación de Ucrania, y entonces nos parecía interesante gráficamente, sin embargo pues teníamos que explorar todavía más cosas. Hay 3 hermanos que son los fundadores de Kiev, de hecho hay una gran escultura en una parte de Kiev que es muy reconocida a nivel mundial, y entonces esa también nos parecía una idea interesante. Si se dan cuenta, todo ahorita tiene que ver solamente con la parte de concepto, sin haber diseñado absolutamente nada. También vimos que un dios nos podría parecer interesante en términos de que quizás pudiéramos hacer incluso algún personaje, que pudiéramos combinar algo que tuviera que ver con los vikingos, que tuviéramos que ver algo que tuviera que ver con este dios Perún. Sin embargo, seguimos buscando más cosas, y esta resultaba ser de las cosas más reconocidas en el mundo. Sin embargo, para hacer fútbol pues se tornaba bastante femenino, entonces teníamos que seguir buscando. Evidentemente todas estas ideas fueron peloteadas con Escato de forma muy rápida. De hecho, el concepto prácticamente lo tuvimos que platicar de un día a otro, y finalmente nos dimos cuenta, también metiéndonos a internet, en libros, cosas de ese tipo, que hay un bordado que se llama Vishivanka, que es súper conocido, y los ucranianos se sienten muy identificados. De hecho, hay unas coincidencias muy afortunadas y positivas, porque se parece mucho a los bordados chiapanecos. De hecho, cuando yo lo vi, me sorprendió muchísimo el tener este tipo de bordados casi prácticamente iguales a los de Ucrania. Una de las cosas también que nos sucedió en el camino es que cuando tú haces una identidad, cuando tú haces algunos gráficos para otro país, es muy complicado en términos simplemente porque no eres de ese país. Es muy común que vamos a Estados Unidos y vemos una taquería y realmente vemos algo como Tex-Mex, vemos algo tejano, o vemos algo completamente diferente que la gente de Estados Unidos cree que se ve mexicano, pero alguien mexicano como nosotros, evidentemente, no vemos esa relación y lo calificamos tal cual de Tex-Mex, o lo calificamos de comida gringa, o comida gringa que se mexicanizó, pero no logra tener nunca esa parte de identidad del país como tal. De hecho, era en ese momento uno de nuestros grandes retos, que lo que hiciéramos sí pareciera de Ucrania. Y entonces, en una de las búsquedas en investigación y tal, nos dimos a la tarea de buscar gente que viviera en México. Solamente encontramos una. Y una persona trabajaba en seguros, en una aseguradora, y resultó que ella solamente había vivido de niña en Ucrania, que se había venido al continente americano, y no tenía gran conocimiento de su cultura como tal. Pero su padre, que sí vivía en Ucrania, que vive actualmente,
vivió en Argentina, entonces hablaba español, y entonces nos empezamos a comunicar con él, y le platiqué brevemente, sin decirle cuál era el proyecto, le platiqué que teníamos que hacer unos gráficos, y que si me podía aventar. Afortunadamente, él se dedicaba a darle importancia a la cultura de Ucrania, en Ucrania, para los turistas. Entonces, la relación que pudimos tener con él vía WhatsApp fue genial, porque todo lo que pudiéramos hacer iba a estar avalado, por lo menos por una persona que se dedicaba a la cultura, y por lo menos que fuese de Ucrania tal cual. Y entonces, posteriormente, nos vimos a la tarea de explorar este concepto de Vyshyvanka, y nos dimos cuenta que son bordados que sus formas narran mucho la forma de ser de un ucraniano. Tiene que ver mucho con la temporalidad, tiene que ver mucho con las cosechas, tiene que ver mucho con la buena fortuna, y ellos usan este Vyshyvanka en sus prendas y en algunos otros objetos. Entonces, la relación que pudiéramos tener gráficamente nos daba mucha riqueza para vestir las 5 áreas principales de las que ya les habló Giselle. Entonces, la gráfica era muy extensa. Evidentemente, nosotros teníamos que hacer nuestro propio Vyshyvanka para poder vestir las áreas de hospitality. Entonces, si se dan cuenta, al ver este concepto, al platicarlos, al decidir que nosotros nos íbamos a ir por esa parte, nos sentimos muy familiarizados con el tema, porque los mexicanos tenemos relación con los textiles. Entonces, a pesar de que el significado era completamente diferente, sí pudimos hacer la relación que tenía los textiles para los ucranianos, y nos fue relativamente fácil poder aterrizar una idea muy bien ejecutada para este proyecto. Y entonces también investigamos mucho más de esa cultura, y nos dimos cuenta que todos esos textiles tienen un diamante en el centro, un rombo. Ese rombo significa, es bueno para atraer la prosperidad, para atraer el sol, para tener la buena suerte. Y por otro lado, si está acompañada de un eje central, representa la abundancia. Entonces, pues evidentemente nosotros rescatamos toda esa cultura y la traducimos a unos gráficos que nos pudieran servir para vestir las áreas de hospitalidad. Esta fue de las primeras cosas que hicimos, y bueno, y quiero comentarles que todo lo que hacíamos en prácticamente horas, lo peloteábamos con Escato y lo peloteábamos con la gente de Escato en España. Y entonces decidimos hacer 5 formas diferentes basadas en el Vyshyvanka para las 5 áreas de hospitalidad del proyecto. Y entonces, si se dan cuenta, todo en un punto central. El amarillo es el eje principal como color, y fuimos codificando los colores verde, azul, rojo, morado y naranja, y los fuimos, lo primero que hicimos fue esta parte, hacer parte del rombo para después poder crear algunas otras cosas. Entonces, como les comentaba, el amarillo tenía muchas razones de ser, porque el amarillo pertenece también a la bandera de Ucrania, el amarillo es parte de la identidad que siempre ha manejado la UEFA, entonces decidimos que el amarillo pudiera ser un eje de color interesante en términos gráficos, y que tuviera un toque de color de los 5 que habíamos elegido para las áreas de hospitalidad. Evidentemente, todo tiene que estar muy bien argumentado, y investigamos los colores para los ucranianos. Los colores, el amarillo, por ejemplo, significa la miel, significa el trigo, significa las buenas cosechas. Y por otro lado, el verde es el color de la juventud, el azul es el color del cielo, el otro es el color del amor, la luz y la protección, el morado es el color de la transformación, y el naranja finalmente es el color de la tierra y de las cosechas. Entonces todo tenía una relación que sí los ucranianos, a lo mejor no en su totalidad, pero sí sentían mucha familiaridad. Como les comentaba, todo esto lo revisamos con Vladiv de Ucrania, que nunca lo conocí, por cierto, ni siquiera en su foto de perfil, pero elaboramos después estos gráficos que tienen un toque de amarillo mucho más cargado que el verde en este caso,
Y después dijimos, bueno, ¿qué relación podemos hacer con estas texturas para un balón? ¿Cómo la podemos relacionar? Y entonces lo que hicimos fue hacer una deformación para que fuera como si fuese el trayecto del balón. Entonces, basados en esa idea, seguimos haciendo los demás patrones con los otros colores y estos fueron los resultados. Todos tenían curvaturas diferentes por las trayectorias de balón que pueden ser diferentes y cada uno de ellos pusimos una franja arriba, una franja abajo y la parte central que fuera muy similar para que gráficamente tuviera mucha recordación, pero también pudiera codificar por color. Entonces, estos fueron los ejercicios. Cabe destacar que este proyecto, a pesar también de los proyectos más importantes en términos globales que hemos hecho, también ha sido de los más rápidos. De repente, cuando estamos en la universidad, nos quejamos que tenemos 3 semanas para resolver un problema o 4 semanas. Esto se resolvió la parte estratégica y de pensamiento, quizás en un par de días, y la parte ejecucional la hicimos prácticamente en una semana. Evidentemente, no las adaptaciones, ni mucho menos, pero sí la parte con la que podíamos vender el proyecto. Y entonces, estas fueron las aplicaciones y las deformaciones que se hicieron a las texturas del Vishibanka. Y esto fue ya alguna de las soluciones que podían ser con todas las texturas, con los colores y los movimientos. Y esa era la idea principal, que esto fuera como la trayectoria del balón. Posteriormente se presentaron muchas aplicaciones con los elementos gráficos que realizamos. Y entonces algunas cosas tenían que ver con pósters, algunas otras cosas tenían que ver con tótems, con barras interactivas, tenía que ver también cuando se iba a poner algún televisor. La parte de arriba donde están esos colores es que todos los elementos iban a llegar por separado y se podían armar. Esa es la idea de ese pequeño gráfico. Y entonces si se dan cuenta, esto que es quizás sencillo gráficamente, es muy impactante en términos de comunicación gráfica y que para los ucranianos tenía un gran significado, porque también el tener un evento como estos, de ese tamaño en Ucrania, en Kiev particularmente, pues era un gran cambio en términos culturales. Evidentemente es una ciudad muy futbolera, es un país futbolero, pero que nunca habían tenido la oportunidad de tener un evento así. Entonces, si se dan cuenta, todos los elementos los fuimos mezclando. De hecho, se pensaron algunas cosas también para el techo, para las paredes, para las partes exteriores y algunos de los elementos ya en específico que se estuvieron trabajando y en conjunto con lo que ya había hecho Escato en la parte de diseño industrial y la parte estructural. Entonces, basado también en las estructuras que había hecho Escato, nosotros adaptamos todas esas texturas dependiendo del área donde se realizaban. Estos, por ejemplo, son siluetas al tamaño de los jugadores, que a lo mejor ahí no aparece la textura como tal, pero sí en términos gráficos iba a convivir esos elementos con todo lo demás que se había ya realizado. Una de las cosas también curiosas del proyecto es que evidentemente es un torneo y la final la podíamos conocer prácticamente unos días antes de realmente el evento, lo cual complicaba doblemente las cosas, porque todas las adaptaciones, cuando los escudos de los clubes iban a aparecer, pues las vamos a tener 3 días antes o 4 días antes. Entonces, toda esa parte también es parte de la complejidad de un proyecto temporal como este, un proyecto temporal que abarca muchísimos espectadores. Y entonces, por otro lado, también, en este caso tenía una televisión plana, en algunos otros casos solamente eran banners de comunicación. También cuando se utilizaba la copa, cómo iba a convivir la identidad con la copa, con el logo de la Champions, con la final
de la Kiev. Y aquí se hicieron algunas imágenes también, como para después que en los renders que se presentaron finalmente, que son los que les mostraré en un momento. Este es el restaurante. Y entonces ahí Escato se dio a la tarea de muy metódicamente ver qué elementos en términos de mobiliario, en términos de paredes, de banners, iban a existir, y nosotros a su vez íbamos realizando todas esas adaptaciones para que pudiéramos presentar esta identidad secundaria que realizamos. Y entonces, si se dan cuenta, son demasiados puntos de contacto, porque incluso en una mesa, cuando iban a estar sentados, debería de haber comunicación. Esta es la sala VIP. Y si se dan cuenta, en algunas ocasiones los escenarios eran muy oscuros. En esta ocasión eran espacios muy blancos, pero que también esa identidad por la cual estábamos apostando se debería de ver muy colorida, en espacios blancos, en espacios oscuros, en espacios con luz, en espacios con luz natural, en espacios con luz artificial. Entonces, si se dan cuenta, son demasiadas cosas que pensar, aterrizadas en un solo proyecto que se tenía que resolver muy, muy rápido. Y entonces, evidentemente tenemos que trabajar estos ejemplos con equipos que nosotros pensábamos que podían llegar a la final. En este caso, Barcelona y Madrid, que fue los que nosotros empezamos a proyectar en el proyecto. Y estos son, este se le llama el skybox, que son como los palcos, que también evidentemente hay mucha comunicación. Y esta es una de las áreas principales, que es la villa. Esta es otra entrada donde se puede apreciar la parte del Vigibanca, también la parte gráfica, la parte del movimiento, que a su vez tenía que convivir con tipografías, a su vez tenía que convivir con el logo de la Champions, y todo eso mezclado en un evento temporal, gráficamente aplicado, que también conviviera con las siluetas de los jugadores. Esos son algunos otros ejemplos de aplicación de la identidad en otro tipo de cosas sencillas. Incluso también tuvimos que ver que había la posibilidad casi al 100% de que Heineken iba a ser el patrocinador, entonces también cómo iba a convivir el verde con todos estos materiales. Y si se dan cuenta, estos son unas vistas aéreas en render, en donde cada uno de los elementos, ahí te dice en el mapa cuáles son los elementos que van específicamente en tal lugar, que conviven con mesas, que conviven con sillas, que conviven con copas, que conviven con pósters, evidentemente que convivirán con personas. Entonces, toda esa parte la tuvimos que visualizar y junto con Escato aterrizar la parte de aplicaciones. Y por último, en la parte gráfica, Escato, en conjunto con nosotros, se realizó este video en donde fue cómo es un recorrido virtual donde se explica visualmente cómo van a ser las aplicaciones gráficas.
Y entonces, si se dan cuenta, hay mucha gente involucrada, hay mucha gente que se dedica a la arquitectura, al diseño industrial, a la comunicación, gente que hace estrategia, gente que hace ejecución gráfica. Entonces, este tipo de proyectos se vuelven un mundo de profesiones que podemos estar en conjunto haciendo algo súper importante como este tipo de eventos. Y bueno, y por otro lado, el 14 de diciembre, que no se me olvidará nunca, nos dijeron que habíamos ganado. Y entonces, posteriormente, pues ya venía la parte feliz y también la parte de preocuparse positivamente por todo lo que venía. Recuerdo ese WhatsApp en donde todos pusieron caritas de felicidad y algunas caritas sonrientes, sudorosas, pero bueno, era parte del proyecto y del reto. Y ahora le toca a Giselle narrar la parte ya ejecucional, ya en sitio en Ucrania. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Ahora, bueno, pues había que hacerlo realidad y teníamos que empezar a ponernos de acuerdo con nuestros colegas de aquel lado del mundo. Entonces, todo esto que ingeniamos, todo esto que ya les explica Ro, tenía un hilo conductor, ya nos habían dicho que sí, había que empezar a montarlo de aquel lado. Entonces, fueron de caravana, un equipo de 4 mexicanos, 8 españoles, a hablar con la gente, con los colegas que conocíamos de aquel lado. Vale decir que la industria la Escato forma parte de una alianza, por ahí lo mencionaban en el currículum, que se llama OSPI, es el Octanorm Service International Partner, y algunas empresas de América Latina pertenecen a este grupo. Es un grupo que reúne a todos los que nos dedicamos a hacer escenografía temporal en el mundo, los reúne cada 2 años en algún lugar, en algún país, y nos toca encontrarnos y platicar de a qué nos enfrentamos, qué proyectos tenemos en mano. Y muy curioso porque pues yo he participado en estas reuniones bianuales hace ya casi 18 años, y yo llegaba a estas juntas y pues platicaba con mis colegas con los que he trabajado en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina o en España, y veíamos siempre el grupo de rusos y al grupo particularmente de ucranianos, la dueña de una empresa que está por allá que se llama Nauka, pues nos saludábamos en lo que podíamos, medio platicábamos un poquitín ahí en inglés, pero yo decía, ¿cuándo voy a hacer algo en Ucrania, no? O sea, ¿como qué tipo de proyecto? Entonces, muy padre porque efectivamente el 14 de diciembre nos dicen que ganamos y el 6 o 7 de enero le estoy marcando a Elena para decirle, Elena, necesito verte en Ucrania, ¿no? Entonces nos fuimos para allá y empezamos a platicar con ella y con sus equipos, muy complicado porque Elena y sus cabezas, Elena y los supervisores más importantes de la obra, sus gerentes del área de producción, que tienen mucho tiempo haciendo este tipo de cosas también en recintos en el mundo, pues sí hablan inglés, pero solamente ellos. Y nosotros necesitábamos a decenas de trabajadores que nos ayudaran a montar todo esto. Entonces, fue muy interesante porque nos fuimos prácticamente 3, 4 semanas antes del inicio del montaje, solo a ver el desarrollo de la producción, de la ejecución y pues la sensibilización del equipo con el que íbamos a trabajar, ¿no? Que supieran cuál iba a ser nuestra metodología, cuáles iban a ser los primeros pasos, que al menos nos aprendiéramos los nombres de la gente con la que nos íbamos a ver rodeados las siguientes semanas. Nos dieron un mes para instalar, estuvimos llevando cosas y haciendo mediciones y revisando todo lo que era el previo a la instalación una semana y después 3 semanas antes del 22 de mayo, que era la final, haciendo toda la instalación. Aquí estamos en las pruebas de la cancha que pusimos en el techo de la área del club. Aquí está nuestro equipo. Van a ver un montón de gente con esos chalecos amarillos, ya pasaron tantos días y era tanta gente, muy chistoso porque esta empresa Nauka nos surtió de muchísima ayuda, de mucha mano de obra.
Ya no sé si al final, porque eso nunca lo cerré con ella, ya no sé si iban todos porque estaban tan interesados de ir y trabajar ahí en el estadio, porque no era necesario. O sea, nosotros habíamos hecho un cálculo que podíamos montar todos estos elementos con unas 40, 45 personas, y al final había 90 ucranianos con chalecos amarillos que les decían por todos lados los Miniums, porque no nos pudimos aprender los nombres de todos, y decían Minium 1 o 2 y se acercaban. Pero fue un momento de mucho orgullo, de verdad, de mucho orgullo llegar y ver en ese país remoto, en ese lugar lejano, a gente que se puso la camiseta, gente que se esforzó por hacer las cosas muy bien, por quedar muy bien. Aquí pueden ver al final las mesas de las áreas de hospitalidad, cómo lucían con los elementos en los que pensamos, hasta el más mínimo detalle, ¿no? Cómo iban a hacer los manteles de las mesas, las entradas, todo, cualquier detalle que tuviera imagen tenía que haber sido revisado y pensado por nosotros, ¿no? Aquí tuvimos que hacer entrevistas y scoutings y trabajar con gente local, era imposible llevar a la gente con la que nos movemos siempre, pero fue un orgullo y una satisfacción pues dejar el nombre de México muy en alto, ¿no? La verdad es que la UEFA se sorprendió, llegó un momento en el que nos decían, ya estando nosotros por ahí en los trabajos previos de montaje, nos decían que más podían hacer con nosotros, que de dónde habíamos salido, que les había llamado muchísimo la atención la manera en que nosotros nos habíamos pues arrojado con todo, o sea, no dejamos nada en el tintero para ganar. La verdad es que todo el tiempo creímos que podíamos hacerlo y fue increíble darnos cuenta que un grupo tan poderoso, un grupo tan potente como la UEFA, pues nos diera crédito. Y no solo eso, sino que está encantado con lo que hicimos y quiere que hagamos más. Aquí quiero mostrarles un video, creo que es lo que sigue, ¿no? De cómo quedó. Lo que van a ver ahorita es el resultado, ya la ejecución. Hace ratito vieron un video del render, ahora van a ver el video de cómo lució nuestro trabajo. Muchas gracias, la verdad es que fue para mí una gran experiencia llevar el nombre del diseño de México y del trabajo de mexicanos a un lugar tan alejado para nosotros. Nos decía el jefe de comunicación y marketing de UEFA que habíamos logrado conmoverlo y hacerle creer que se podía seguir haciendo trabajos con mucha pasión. Ellos están casados o estaban casados con grupos muy poderosos, con agencias importantes en Londres o en Alemania, que entiendo que daban ya por hecho su trabajo, ¿no? Lo daban por dado, y ya no le metían pasión, ya no le metían calidad ni horas verdaderamente de entrega a los proyectos. Y fue un gran honor para todos nosotros, para el grupo de mexicanos que estuvimos allí, el escuchar que lo que les llamó fue que desde el minuto 1 nosotros no dejamos nada, o sea, apostamos por todo y en el servicio, o sea, ustedes como mexicanos no lo saben también, somos gente que nos gusta que el de al lado esté contento, que la gente esté satisfecha, que se sientan bien con nuestro trabajo y el tener reconocimiento de gente que no sabía algunos ni dónde quedaba México, o sea, de la gente para la que trabajamos, fue verdaderamente satisfactorio. Entonces espero que esto les haga ver que el límite está en el cielo, podemos hacer lo que queramos y podemos conseguir los sueños por inalcanzables que parezcan al principio. Gracias.
Bueno, pues no nos queda más que agradecer su atención, agradecer el entusiasmo que tienen. Les deseo de verdad que el entusiasmo con el que inician esta nueva carrera, este tramo de su vida, les llene siempre de satisfacción, que siempre estén con ese ánimo y con esa chispa de llegar al final, porque cuando lleguen al final apenas empezaremos. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Ojalá que esta charla les haya sido motivadora y, por otro lado, pues decirles que, como dijo Giselle, el límite está en el cielo. Nosotros nunca pensamos poder hacer un proyecto como estos, nunca pensamos poder participar en premios internacionales de diseño, nunca pensamos poder ser parte de un jurado internacional para calificar otros trabajos del mundo, pero aquí lo importante es saber qué es lo que queremos. Y nosotros, como grupo, queremos eso, queremos ser los mejores, y quizás nos falte todavía, pero estamos en el proceso de serlo.